Bendiciones, hermanos y hermanas, estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia. Nos sentimos muy felices por la oportunidad que Dios nos da de continuar con nuestros estudios de la materia de distinciones bíblicas. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema distinguiendo los pactos bíblicos. Queremos en este momento invitarles a hacer una oración, pero antes decirles que les saluda el pastor Salvador Sánchez, pastor de Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Y es un privilegio para mí estar con ustedes participando de estas enseñanzas. Vamos en este momento a orar para pedir la dirección de Dios, tanto a mi persona como a ustedes que están estudiando conmigo la palabra. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos con nuestros hermanos y hermanas. Reconocemos, Señor, lo que tu palabra dice, que sin ti nada podemos hacer. Por eso, Dios mío, queremos rogarte que por favor tomes control de mi vida para hablar conforme a la verdad de las Escrituras. En esta elección, Señor, yo te ruego que tú me dirijas, Señor, para hablar correctamente tu palabra y que dirijas a mis hermanos para que ellos también puedan, Padre, entender tu palabra bendita. Gracias, Señor, por estas enseñanzas tan importantes, por estas enseñanzas, Señor, que nos ayudan a hacer distinciones entre Israel y la iglesia. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos decirle que en esta lección vamos a continuar enseñando la doctrina de los pactos bíblicos. Esta lección se centra en el pacto abrahámico, que es un pacto incondicional, y los tres pactos relacionados al pacto abrahámico, que serían el pacto palestino, el davídico y el nuevo pacto. ¿Cuál es el objetivo nuestro al enseñar esta segunda parte, primera y segunda parte del tema distinguiendo los pactos bíblicos? Bueno, los objetivos es que usted entienda el pacto abrahámico, que usted entienda el pacto palestino, el pacto davídico y también lo que es el nuevo pacto. Y queremos definir y describir cada uno de estos pactos a la luz de las Escrituras. En nuestro estudio anterior, hermanos, examinamos 4 pactos bíblicos, ¿verdad? Hemos examinado 4 pactos bíblicos que Dios ha hecho con la humanidad en general. Es muy importante poder distinguir los pactos hechos con toda la humanidad, como los 3 pactos primeros que vimos, y los pactos hechos con la nación de Israel como nuestro último pacto. También como los 4 pactos que estudiaremos hoy, que tienen una importancia y que necesitan ser distinguidos entre los pactos condicionales e incondicionales. Vamos a ver, hermanos, más en cuanto a los pactos. Bueno, vimos en la lección anterior que un pacto en la Biblia, repito, es un convenio o un acuerdo entre 2 partes. Esto es bien conocido para nosotros, porque estamos acostumbrados a hacer contratos, ¿sí o no? Cuando alquilamos una casa, un apartamento, o cuando conseguimos un préstamo financiero en una casa hipotecaria. También vimos que algunos pactos bíblicos son condicionales, que significa que Dios ciertamente cumplirá lo que Él ha prometido, pero en alguna manera los pactos condicionales también dependen de la fidelidad del hombre. Entonces vimos que el pacto mosaico ciertamente era un pacto condicional. ¿Por qué? Bueno, estaba condicionado a la obediencia de los hombres, ¿verdad? Hemos visto eso. Ahora, vamos a ver los pactos incondicionales. ¿Qué significa? Que es un requerimiento que Dios cumpla sus promesas. Un pacto incondicional no es anulado por la fidelidad o por la infidelidad del hombre. Entonces, vamos a estar viendo eso hoy en día. Ahora, en cuanto a la Biblia, también repasamos algunos principios muy importantes con el pastor que me antecedió acerca de la interpretación de la Biblia. Cuando estudiemos los pactos del Antiguo Testamento, hermanos,
vimos que un pacto debe de ser interpretado en una manera normal, literal, histórica, gramática, como lo demás en las escrituras. Por ejemplo, usted cuando hace un contrato y el contrato dice que el contrato es por un año, cuando usted lee esa cláusula en el contrato, ¿cómo entiende usted que el contrato es por un año? Literalmente, ¿verdad? Un año. Y a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que si el contrato dice un año, simbólicamente eso significa que van a ser 10 años, porque no es verdad. Un año descrito como cláusula en un contrato significa literalmente un año. Entonces los pactos bíblicos en la Biblia tienen que ser, hermanos, interpretados de manera normal, literal, histórica, gramatical, como lo demás de las escrituras. También vimos, hermanos, que creer en los pactos bíblicos no es lo mismo que creer en la teología del pacto o la teología del reemplazo. Ambas teologías, tanto la del pacto como la dispensacional, afirman ciertos pactos bíblicos, pero la teología dispensacional entiende los pactos en una manera normal, literal, histórica y gramatical. En cambio, la teología del pacto busca siempre espiritualizar los pactos y aplicarlos a la iglesia del Nuevo Testamento en lugar de la nación de Israel. Por eso se le llama la teología del reemplazo, porque ellos creen que la iglesia en cierta manera ha reemplazado a Israel o que la iglesia es una continuidad de las promesas que Dios hizo a Israel, cosa que no es así. Entonces vamos a ver los pactos bíblicos. Los tres pactos bíblicos principales que vimos con el maestro anterior es, hermanos, los que Dios hace con el hombre. ¿Cuál es el primero? Vimos el pacto del Edén, llamado también el pacto edémico en Génesis 2, 16 y 17. Vimos que el pacto edénico entre Dios y el hombre involucraba una promesa de muerte por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva desobedecieron a Dios y el resultado fue que el pacto fue de que en el pacto, hermanos, el pecado, la muerte entraron a la raza humana por consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Y Dios hizo otro pacto con la humanidad después, el cual fue el pacto con Adán, o llamado el pacto adámico. El pacto adámico involucraba las maldiciones contra Satanás, la mujer, los hombres y la naturaleza, hermanos, en adición, porque estaba bajo el cuidado del hombre mismo. También involucraba la promesa del Redentor que había de venir y también nos muestra los resultados del pecado. Resultados del pecado que todavía se miran en nosotros hoy en día, como lo hemos visto. La cabeza de la serpiente, de la cual Génesis 3:15 nos habla, es Satanás. Ha sido aplastado por la venida de Jesucristo y su victoria en la cruz del Calvario. Después vimos, hermanos, el pacto con Noé o el pacto noético en Génesis 9, 1 al 17. No le tomó mucho tiempo, hermanos, al pecado extenderse sobre la tierra. El resultado de ello fue el juicio de un diluvio universal que destruyó toda la humanidad en la tierra, menos 8 personas que eran de la familia de Noé, que quedaron vivas por la gracia de Dios después del diluvio. Dios hizo un pacto con la humanidad que se llamaba el pacto noético, que involucraba la promesa de Dios que él nunca, como dijo el maestro anterior, volvería a destruir la tierra con un diluvio universal. Y vimos, hermanos, la señal de ese pacto que es el arco iris. Arco iris que hoy en día Satanás ha tratado de cambiar el símbolo o lo que representa el arco iris para que la gente no recuerde que Dios siempre sigue cumpliendo sus promesas. Ahora vamos a ver los 5 principales pactos bíblicos entre Dios y los israelitas. De estos 5, uno ya lo vimos en nuestra clase anterior, que este fue el pacto mosaico.
Este pacto fue un pacto condicional y fue hecho en el monte Sinaí directamente con la nación de Israel. Vimos en la lección anterior que el pacto mosaico fue dado específicamente al pueblo de Israel, no a los gentiles, no a la iglesia. Fue por un tiempo específico y terminó en la cruz del Calvario. El mismo apóstol Pablo nos dice que el fin de la ley es Jesucristo. En el momento que Jesucristo aparece y muere por nosotros, termina, hermanos, este tiempo específico del cual estamos hablando. El pacto mosaico consistía en tres aspectos principales, como lo estudiamos anteriormente. Consistía en la ley moral, que son llamados los 10 mandamientos. Solamente quiero hacer un comentario en este punto de la ley moral. Quiero decirles que incluso antes de que estuviera, hermano, el tiempo de la ley, hermano, o que la ley de Moisés fuera dada, mis amados hermanos, ya existía la ley moral. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que la Biblia menciona una y otra vez que Abraham caminaba, hermanos, cumpliendo los mandamientos de Dios? Entonces, cualquiera puede decir, ya ve que existían leyes antes de la ley, sí, pero la ley moral. Pero el tiempo de la ley mosaica no solo tenía la ley moral, sino que también tenía las leyes sociales y tenía la ley ceremonial. Esta ley nunca fue diseñada por Dios para salvar a la gente. ¿Qué significa eso? O sea que la ley nunca fue dada con el propósito de que fuera un medio para la salvación del pecador. Tampoco la ley fue dada para que la gente la utilizara como una regla de vida, ¿verdad? Perdón, como para que la gente la utilizara queriendo escoger lo que le conviene y lo que no. Entonces la ley fue diseñada no para salvar, pero sí fue una regla de vida para la nación de Israel, y la intención no era dividir la ley o usarla selectivamente, o sea que la ley es indivisible. Es una unidad indivisible. Usted no puede decir, voy a cumplir solo los 10 mandamientos, pero los demás 600 mandamientos no los voy a cumplir. La intención no era dividir la ley o usarla selectivamente. Era una unidad indivisible. No es la regla de vida tampoco para el creyente de la era de la iglesia. Acuérdese, fue dada específicamente a la nación de Israel. Dios no llamó a los salvadoreños, Dios no llamó a los guatemaltecos, a los ecuatorianos, a los americanos. Dios llamó específicamente a la nación de Israel. Entonces, no es una regla de vida para el creyente de la era de la iglesia, porque el Nuevo Testamento es claro, como dice la Biblia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mis amados hermanos, aquí, ahora, necesitamos tener presente, mis amados hermanos, los 4 pactos incondicionales que Dios hizo con su pueblo escogido Israel, que son el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Voy a retroceder algo para que usted entienda. Recuérdese que estamos viendo los 5 principales pactos entre Dios y los israelitas. De estos 5 pactos, uno es condicional y los otros 4 son incondicionales. ¿Cuál es el condicional? El pacto mosaico, ¿verdad? Pero los pactos incondicionales, o sea, los pactos donde no se requería la fidelidad del hombre, sino la fidelidad solo de Dios, porque Dios promete por sí mismo, mis amados hermanos, son estos pactos que vamos a entrar a ver en este momento. El pacto abrahámico, mis amados hermanos, era donde Dios prometió una tierra, una simiente y una bendición a la descendencia de Abraham. De este pacto fluyen los otros 3 pactos incondicionales hechos a la nación judía, que es el pacto palestino. Y este pacto se encuentra en Deuteronomios 30 del 1 al 8, que usted puede anotar, hermanos, estas citas y leerlas posteriormente. Y se enfoca en la tierra que fue prometida a Abraham
y a su simiente. Y vamos a estar viendo un mapa de este pacto palestino. También está el pacto davídico, que se encuentra en 2 Samuel 7, 12 al 16. Usted puede leerlo posteriormente. Y se enfoca en la simiente y en el trono que fue prometido a Abraham. Y el nuevo pacto que se encuentra en Jeremías 31 al 34 y que está enfocado en las bendiciones que fueron prometidas a Abraham y a su descendencia, tanto también como a todo el mundo. Los pactos incondicionales son el pacto abrahámico. Involucra la promesa, dijimos, de una tierra, una simiente y la bendición de los descendientes de Abraham, llamada la nación de Israel. Este pacto está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Quiero que por favor en sus Biblias, hermanos, busquen Génesis 12 porque vamos a estar ocupando bastante este capítulo para, hermanos, este estudio de la escritura. Génesis 12 dice 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Y dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué involucra este pacto? Promesa de una tierra, de una simiente y bendición de descendientes de Abraham, o sea, la nación de Israel. ¿A quién fueron dadas estas promesas? Noten en el versículo 1, por favor, busquen en sus Biblias y quiero que subrayen si es posible. Busquen en el versículo 1 de Génesis 12, que estas promesas, dice, fueron hechas a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, no dice al pastor Sánchez o al pastor de la iglesia bíblica en Ecuador o al pastor de la iglesia bautista en El Salvador o en Ecuador o en otro país del mundo o a los gentiles del mundo. No, dice a Abraham. Fueron hechas a Abraham, quien fue presentado en el historial bíblico que estamos leyendo en Génesis capítulo 11, versículo 26 al 32. ¿Quién era Abraham? Era hijo de Taré. Abraham, hermanos, si usted lee todo el capítulo 11, específicamente del versículo 26 al 32 del libro de los Génesis, vemos que Abraham era hijo de Taré y fue creado como un adorador de ídolos. Y él, hermanos, vivió en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que hoy en día es la nación de Irak, ¿verdad? Es la nación de Irak. Ya voy a mostrar por aquí, a ver si puedo poner un marcador aquí. Hoy en día sería, a ver si puedo, permítame. Sí, aquí. Este es Ur de los Caldeos, mire. Ur de los Caldeos. Aquí, ¿verdad? Y Ur de los Caldeos, hermano, era una ciudad idólatra en extremo. Ahí nació, de ahí viene, hermanos, lo que es Abraham. De ahí es su inicio, su descendencia, de ahí proviene él, de ahí, ¿verdad? Y Dios llama a Abraham de en medio de esta gente idólatra, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, que hoy en día es la nación de Irak. Y Abraham, hermanos, no era nadie especial para que Dios lo escogiera. Mire, escogió, hermanos, a un hombre que venía de una historia idólatra, ¿verdad? No era nada especial para que Dios lo escogiera. De hecho, Abraham no merecía ser escogido por Dios. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que Dios muestra su gracia. Y lo escogió no porque él fuera bueno o porque no era idólatra. De hecho, era extremadamente idólatra su pasado, su historia. Pero Dios lo escogió en su gracia para usarlo como el padre de un pueblo especial.
que posteriormente se llamaría Israel. Esta promesa fue hecha no solamente a Abraham, sino que también a toda su descendencia. Veremos que el pacto está reafirmado a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Aquí en este mapa, mis amados hermanos, vemos que a Abraham era, hermanos, el nombre antes de que Dios lo llamara Abraham, y después Dios lo llamó Abraham, ¿verdad? Abraham era originalmente de Ur de los Caldeos cuando Dios se le apareció por primera vez. Aquí vamos a ver en este mapa el recorrido que Génesis 12 nos menciona. Si usted lee todo Génesis 12, usted va a ver todo el recorrido, hermanos, que se menciona en este capítulo. Mire lo que dice desde el versículo 1 hasta el 9. Bueno, el versículo 4, ya leímos los primeros 3 de Génesis 12. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. El lugar de Siquén hasta el encino de Moré. Y dice después, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí del monte al oriente de Betel y plantó su viña, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negueb. Veamos, aquí vemos todo ese recorrido. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Sale de Ur, después se sale a Harán. En Harán después viene y se va hasta Siquén. Y después a Betel. Y estando aquí, hermanos, en la tierra que Dios le había prometido, hermanos, comienza a haber una hambruna grande. Y Abraham decidió por cuenta propia bajar a Egipto. Note que entre Betel y ahí, él levanta altar a Jehová, pero la Biblia no dice que Abraham levantó altar en Egipto. ¿Cuál fue la solución lógica al problema de la hambruna que Abraham dio? Bueno, ir a Egipto. Hermanos, vamos a ver más adelante cómo la fe de Abraham fue probada aquí y cómo él erra, hermanos, en este sentido, de no confiar en las promesas del Señor, como muchas veces nosotros hemos errado en alguna vez. Todo esto que está en el cuadro rojo que usted mira acá es prácticamente, hermanos, la zona de Canaán, ¿verdad? Que es hermanos, el territorio que Dios prometió de tierra a Abraham. Entonces, es importante que veamos algo. Dios hizo algunas promesas increíbles, maravillosas a Abraham. Vemos la palabra yo mostraré, haré, bendeciré, engrandeceré. Este pasaje de Génesis 12, 1 al 3, vemos todas estas palabras que Dios dijo. En el versículo 1, Dios dijo, haré la tierra, a la tierra que mostraré, que mostraré. Después en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. En el versículo 2 nuevamente dice, te bendeciré. En el versículo 2 nuevamente dice, engrandeceré tu nombre. Vemos que este pacto con Abraham fue incondicional. O sea, no fue condicional. No vemos ningún sí condicional aquí. Dios no dijo, mira, Abraham, si vos sos fiel, te voy a dar esto. Si vos sos fiel, voy a hacer esto. Si vos sos fiel, voy a hacer esto. No, eran incondicionales. Engrandeceré, te bendeciré, haré de ti una nación grande, te mostraré. Aún hoy en día, el nombre de Abraham, hermano, cuando el Señor le dice,
engrandeceré tu nombre. Hasta el día de ahora, el nombre de Abraham es un nombre grande entre los cristianos. Lo reconocemos como el padre en la fe, entre los judíos e incluso entre los musulmanes, quienes pueden también trazar su linaje hasta Abraham. En el versículo 2 de Génesis 12 dice, serás bendición, ¿verdad? Serás bendición, ¿verdad? Serás bendición. Ahora, habiendo sido bendecido por Dios, aquella bendición ha fluido a través de Abraham a todo el mundo, mediante Jesucristo, cuya humanidad es trazada hasta Abraham. Versículo 3 de Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y también dice, maldeciré a los que te maldijeren. Este es el principio de bendición y maldición relativa a Israel. Y puede ser trazado a través de la historia humana. A través de la historia humana con referente a hombres y naciones. En la manera como trataron al pueblo judío. Después de un periodo de tiempo y la muerte del padre de Abraham, que era Harán, y su sobrino Lot, llegaron a la tierra prometida. Esta tierra se llamaba Canaán y los habitantes de Canaán eran gente mala en extremo, los cananeos. Miren lo que dice, mis amados hermanos, Génesis capítulo 12, versículo 4 al 6. Y fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El lugar donde Abraham vino primero era el monte de Ebal y el monte Gerizim, cerca de la ciudad que hoy en día es Nebulus o Nabulus. Una vez que él había alcanzado la tierra prometida, Dios apareció a Abraham la segunda vez, que fue registrado en el versículo 7 de Génesis 12. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire la reafirmación de esa promesa hecha a Abraham en Génesis 13, enfatizando la promesa de la tierra. En Génesis 13, versículo 14 al 18, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Los descendientes del versículo 16 de Génesis 12 eran descendientes espirituales, hermanos, o físicos. Eran claramente, son descendientes físicos, no descendientes espirituales. Por eso es que nosotros no creemos en la teología del reemplazo. Eran descendientes físicos, no espirituales. Claramente, en el contexto, Dios prometió una tierra física a Abraham. Noten nuevamente el versículo 18 ahora del capítulo 13, que Abraham edificó allí altar a Jehová, que significa que él adoraba al Señor después de haber recibido esta promesa como resultado. Ahora miremos la promesa ampliando en más detalle cuando Dios volvió a reafirmar el pacto con Abraham.
Vean Génesis 15:18. Busquen por favor Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. ¿Qué significa, hermanos? Acuérdense que dijimos que cuando estudiemos los pactos, la teología del pacto, debemos de estudiarlo literalmente, gramaticalmente, históricamente. ¿Qué significa el río de Egipto, hermano? El río de Egipto. ¿Qué significa el río Éufrates? El río Éufrates. Aquí no podemos espiritualizar estos nombres, ¿verdad? Es que aquí este pacto con Dios del río Egipto, del río Éufrates, ¿verdad que usted no tiene esta tierra, hermano? ¿Verdad que usted no es dueño de esta tierra? Entonces, son términos literales. ¿Cómo entendería usted esta parte del contrato? Si es una manera, si no lo interpreta de manera normal, gramatical y histórica y contextual, ¿cómo usted podría entender esto? No necesitamos espiritualizarlo, ¿verdad? No podemos decir que el río de Egipto y el río Éufrates simboliza el corazón o algo abstracto. No, hermano. Necesitamos interpretar literalmente la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos que este es un pacto incondicional? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que esto o este es un pacto incondicional? Bueno, si ha leído cuidadosamente conmigo los 3 pasajes que hemos visto hasta ahora, no podemos encontrar la palabra sí, o sea, condiciones. Dios no está diciendo, si tú eres fiel, entonces yo haré. El pacto es incondicional. Dios promete que sucederá. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios hizo esta promesa? 75 años. Esa era la edad que Abraham tenía cuando Dios hizo esta promesa la primera vez. Ahora, ¿pueden imaginar lo que le costó entender a Abraham esta promesa dada por Dios a él y a sus descendientes? Le costó, ¿sabe por qué? Porque Abraham para ese entonces ya era viejo y no tenía hijos. Génesis 15, versículo 1 al 6 dice, vaya conmigo, por favor, use su Biblia. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Es ese Damaseno Eliezer. Para los que todavía no comprenden un poco, Abraham le estaba diciendo, mira, ¿cómo que tú vas a cumplir esto? ¿Cómo tú me vas a dar lo que me has prometido? Si para comenzar estoy sin hijo, tengo 75 años, estoy sin hijo. Y para colmo, el mayordomo que tengo en mi casa no es un Damaseno, pues, y se llama Eliezer. ¿Y por qué sacó, hermano, al mayordomo? Porque en aquel entonces también había lo que se conoce la adopción. Y la adopción se podía dar también, hermanos, entregando a los siervos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Sara entregó a su sierva, a Abraham, ¿verdad? Y Sara recibió el hijo de aquella sierva, que era el resultado de la relación que tuvo con Abraham. Entonces, en aquel entonces se daba esa costumbre. En otras palabras, le dijo, Eliezer no va a poder darme un hijo a nombre mío, ¿verdad? No va a poder, él es Damaseno. Entonces dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Será que me vas a dar un heredero, pero a través de mi siervo, de mi esclavo? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham estaba ya viejito y dice, mira, ¿será que tú me vas a dar heredero, pero a través de mi siervo? No, le dice, no te va a heredar sino que tú es el que vas a heredar.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, le dijo, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 6, y creyó a Jehová y esa fe le fue contada por justicia. Abraham inventó un plan B, hermano. Él pensó que sería una buena idea usar a su siervo Eliezer como su heredero. Esta era una solución desde el punto de vista humano, como las que muchas veces nosotros hacemos cuando tenemos un problema o vemos una dificultad. Es más fácil para nosotros querer nosotros buscar la solución que esperar en la solución de Dios. Después del invento que se hizo en la mente de Abraham, vino la operación Agar. Ustedes conocen esa historia. Y tuvo un hijo, hermanos, con Agar, que era la sierva de Sara, hermano, y ese hijo se llamó Ismael. Fue un hijo que tuvo con esa sierva Agar. Cuando Dios hace promesas, no es nuestra tendencia, hermanos, a pensar a menudo que tenemos una idea mejor. Bueno, Dios le había hecho la promesa a Abraham, te voy a dar un hijo. Él miraba la situación de su realidad presente y dijo, bueno, Sarita me está diciendo que tenga relaciones con mi sierva. Vamos a ayudarle a Dios. Tal vez esto sea la solución. Cuando Dios hace promesas, no es nuestra tendencia a pensar a menudo que tenemos una mejor idea, hermano. No nos gusta confiar en Dios cuando podemos tomar los asuntos en nuestras propias manos y hacer cosas a nuestra propia manera. Eventualmente, hermano, a través del tiempo, en un milagro, Dios permitió a Abraham y a Sarai tener un bebé que se llamaba Isaac. Cuando ellos tenían 100 años, él, y 90 años ella. ¿Pueden imaginar un anuncio de nacimiento como este en el periódico? Hombre de 100 años y mujer de 90 dan a luz un hijo. Dios lo hizo recordar a Abraham su promesa para animarlo. Y vemos que Abraham creyó a Jehová. Abraham es dado como un ejemplo de fe en el Nuevo Testamento, porque él fue dispuesto a creer la promesa de Dios a pesar de las circunstancias que indicaban lo opuesto. Mira lo que Pablo dijo de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 17 al 22. Yo quiero que por favor vayan conmigo. Nos vamos a tomar un tiempo, pero necesitamos recorrer este camino. Pablo dijo en Romanos 4, 17 al 22, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, en quien creyó él, el cual da vida a los muertos. Sí, hermano, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, físicamente Abraham y Sara estaban muertos, pero Dios les dio vida, ¿sí o no? Muertos en su sistema reproductivo, pero Dios les dio vida, ¿sí o no? Él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya, dice, como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Quiero decirles, hermanos, amados hermanos y hermanas, que en los momentos más difíciles de la vida que nos toca atravesar, lo mejor que podemos hacer es confiar en las promesas de Dios, aunque nuestra realidad presente sea todo lo contrario. Cuando usted conoce las promesas de Dios, usted puede descansar en las promesas de Dios. La realidad de Abraham es que él estaba viejo, de edad muy avanzada, pero Dios le recordó la promesa que le había hecho y él decidió creer. Y dice Pablo, y se fortaleció. Lo mismo puede suceder con nosotros. Podemos fortalecernos cuando conocemos las promesas de Dios. ¿Por qué es que no encontramos fortaleza entonces? Porque no conocemos la promesa de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Abraham creyó en la promesa de Dios en cuanto a su descendencia, aunque las circunstancias no lo apoyaban.
ni eran buenas las circunstancias que él estaba atravesando. Eso no indica que Abraham creyó a Dios el 100% del tiempo. Hemos visto que él tenía fallas en su depender de Dios muchas veces, como también las tenemos nosotros por ciertos tiempos. Fallamos en confiar en el Señor y en sus promesas. Dios no solamente hace recordar a Abraham sus promesas, sino que también le recuerda de su persona. En Génesis 15, versículos 7 al 11, Dios le dijo, yo soy Jehová, le dijo. Usted no solamente debe de recordar las promesas de Dios, sino que usted también debe de recordar quién es Dios, hermano. Y él le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y a Abraham los ahuyentaba. Vemos cómo Dios ratificó este pacto con Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham, pero Abraham no estaba conforme porque él quería tener algo que le asegurara que esa promesa de Dios iba a cumplir. Dios le recuerda sus promesas, pero también le recuerda quién es Dios. Y para que él tuviera plena confianza, hace un pacto que no es a la manera como hacemos los pactos hoy en día nosotros. Nosotros cuando hacemos un contrato, hacemos un documento, ¿verdad? Y ese documento es firmado por ambas partes, ¿verdad? Por la parte A y la parte B. Y no hay trato si no se firman esas dos partes, ¿verdad? Entonces, en la costumbre de ese tiempo, cuando se ratificaba un pacto entre dos grupos, primero se hacía a través del sacrificio de un animal. Y este animal era cortado en dos para firmar el convenio del contrato. Los dos grupos caminaban por en medio del sacrificio entre las dos partes para indicar que estaban de acuerdo con los términos del contrato. Entonces Dios le dice a Abraham, mira, trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y él tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso a la mitad una enfrente de la otra. Estos animales los partió, pues. Y descendieron aves de rapiña. ¿Quiénes eran estos? Los cuervos, aquí les llamamos los opilotes, que son los que se comen la carne de los animales muertos en la calle. Y en ese pacto, en ese momento, después de que Dios le dijo esto, Abraham vio que Dios no descendía para caminar ahí en medio de las dos mitades de los animales. Y Abraham, ¿qué tuvo que pasar? Pasó, hermanos, ahuyentando a los opilotes para que no se comieran las partes, hermanos, de los animales muertos. Porque así hacía falta, mis amados hermanos, pasar en medio de las dos mitades de los animales. Tenía que pasar Dios y tenía que pasar él. Abraham pensaba que el contrato que se iba a firmar era estando Dios y él y que los dos iban a caminar. Pero Abraham pasó todas esas horas tratando de evitar de que los opilotes se comieran las partes muertas de aquellos animales. Ahora leamos Génesis 15, 12 al 18. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, le dijo, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, dice, y después de esto saldrán con gran tristeza. Y tú vendrás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol
y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Oiga, el pacto, ¿cómo se firmó? Abraham se cansó. No, ya no tenía fuerza para seguir ahuyentando. Abraham ya no estaba ahí haciendo el pacto en ese momento, sino que era un horno humeando, como una antorcha de fuego que pasaba entre los dos animales divididos, entre los animales divididos. ¿Quién estaba pasando ahí, hermano, haciendo el pacto? Dios solamente. Este pacto no era condicional. Este pacto era incondicional. ¿Qué estaba haciendo Dios? En otras palabras, no necesito tu fidelidad, Abraham. Yo voy a cumplir lo que te he prometido y yo firmo este contrato. Y Dios pasó, hermano, con una antorcha en ese momento, hermano, y fue así como ratificó esta promesa, este pacto a Abraham. ¿Quién caminó a través del sacrificio? Solamente fue el horno humeando, una antorcha de fuego, versículo 17 del capítulo 15 de Génesis. Esa antorcha representaba a Dios. Abraham cayó con un profundo sueño, hermano. Sí que cuando se trata de cumplir nosotros las cosas, hermano, también nos pasa lo mismo que a Abraham. Nos da pereza, nos da sueño, nos cansamos de hacer las cosas. ¿Quién puede garantizar que va a cumplir siempre lo que Dios manda? Hay gente que se cansa. Esto nos dice que Dios estaba haciendo un pacto incondicional y unilateral. Este no era un pacto condicional y bilateral. Dios prometió cumplir su pacto a pesar de la fidelidad y los fracasos de Abraham o los fracasos de su descendencia. Luego Dios le recordó a Abraham su pacto cuando Abraham tenía 99 años, también en Génesis 17, 1 al 8, que usted puede leerlo. Abraham todavía, hermanos, no había visto el cumplimiento de la promesa de su simiente. Él ni siquiera tenía un hijo todavía y ya habían pasado, óigame bien, 24 años. Dios, me hiciste una promesa. Cada vez estoy más viejo, ya pasaron 24 años. Pero aquí Dios prometió multiplicar a Abraham, según el versículo 2 de Génesis 17, 1 al 8. Y hacerlo el padre de muchedumbre de gente, versículo 4. Para demostrar su promesa, Dios cambió su nombre de Abraham, que significa padre exaltado, y le puso Abraham. Oiga, se llamaba Abraham, que significa padre exaltado, y lo llamó Abraham, que significa padre de multitudes de naciones. Esto es lo que hablábamos en unas lecciones atrás, que Dios siempre que cambiaba el nombre a una persona, siempre lo hacía por un significado específico de lo que él estaba tratando con la persona misma. Él reafirmó no solamente la promesa de una simiente, versículo 7 del capítulo 17, sino que también reafirmó la promesa de una tierra en el versículo 8. Como sabemos un poquito, después de esta reafirmación del pacto, Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Cuando Isaac creció, el pacto fue reafirmado a él en Génesis 26, 1 al 4. Esta es la reafirmación del pacto abrahámico a Isaac. Nótese la mención de la tierra en el versículo 3 de Génesis 26 y la simiente en el versículo 4 de Génesis 26 y también y la bendición en el versículo 4 de Génesis 26. Después Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y el pacto abrahámico también fue reafirmado a él. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 28, versículo 10 al 14. Nótese que aquí se menciona la tierra en el versículo 13 de Génesis 28. Se menciona la simiente en el versículo 14 de Génesis 28. Y se menciona la bendición en la parte B del versículo 14 de Génesis 28. Es claro que el pacto abrahámico fue prometido a Abraham, fue prometido a Isaac y fue prometido a Jacob. Era un pacto incondicional, que significa que Dios no desautoriza sus promesas a Abraham, aun si él o Israel le eran infiel. Entonces aquí vemos el diagrama de los pactos. El pacto abrahámico se deriva en otros tres pactos, como hemos enseñado, que se expanden de los tres principales aspectos del pacto abrahámico y que implican estas promesas de una tierra, una simiente
y una bendición. El primero ha sido llamado tradicionalmente el pacto palestino. A algunos les gusta llamarlo el pacto de la tierra porque no había palestinos en ese día. Promete a la simiente de Abraham la posesión de la tierra. Por eso vamos a ver el pacto palestino, que involucra la promesa de una tierra a los descendientes de Abraham. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10. Vamos a leer los versículos 4 y 5 de Deuteronomio 30 y después el versículo 10. Busque conmigo. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te haré volver, Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Nótese en el versículo 5 que la promesa de la tierra está reafirmada a Israel. Dios le prometió que él volvería a traerles a la tierra, aún después de haber sido dispersos en cautividad. Ustedes saben que la dispersión o la cautividad que Israel experimentó fue el resultado de su desobediencia. Aunque los israelitas se rebelaron contra Dios y sufrieron la disciplina de parte de Dios por su incredulidad, Dios nunca, óigame bien, anularía su promesa, su pacto, donde Él les promete una tierra a sus descendientes o a los descendientes de Abraham. Cuando leemos la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, vemos un tema de desobediencia en esta nación, de incredulidad, de fracaso repetidas y muchas veces, hermanos, en esta historia. Hubo muchas veces cuando el pueblo de Israel falló en disfrutar las bendiciones del pacto abrahámico, pero esto no significa que el pacto haya sido anulado o decretado inválido. De hecho, Israel tenía un círculo, hermano, ¿verdad? Vicioso. Desobedecían, caían en cautividad, después Dios los liberaba a través de un juez y después ellos volvían a fallar a Dios, volvían a caer en cautividad y ese ciclo lo mantuvieron por mucho tiempo. Fueron rebeldes, hermanos, por muchas razones. ¿Cuáles son los límites de la tierra prometida de Israel? Bueno, la tierra incluía el área del río de Egipto al río Éufrates. Y hay un desacuerdo sobre cuál río es el río de Egipto, a pesar de la ubicación exacta. Podemos ver que la tierra prometida era inmensa. Se extendía desde Egipto al sur oeste y al Éufrates al norte, según lo que dice Génesis 15, 18. Mis amados hermanos. Ahora, vean aquí el mapa del viaje de Abraham. En la Reina Valera, en Deuteronomio 30, 10 dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La Biblia de las Américas, este mismo pasaje de Deuteronomio 30, 10 dice así, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y quede la palabra así en el versículo 10 de la Biblia de las Américas. ¿Esto significa que el pacto es condicional? Es solamente hablando del placer de los beneficios del pacto. Hay una diferencia entre la posesión y la ocupación de la tierra. Hermano, la tierra es de ellos. Dios les ha prometido la tierra y la tierra es de ellos. Pero disfrutar la tierra es otra cosa. Disfrutar la tierra iba a ser condicional. Es como que usted tenga un terreno, el terreno es suyo, pero es posible que usted nunca disfrute de ese terreno. Es lo mismo con ellos. Por eso es que vemos aquí la condicional sí en Deuteronomio 30, ¿verdad? Porque disfrutar esa tierra era condicional, pero el pacto de que esa tierra era de ellos no era condicional, es incondicional. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Repito, disfrutar la tierra era condicional, pero darles la tierra era incondicional, pero no la disfrutaron porque no quisieron
vivir bajo lo que Dios estableció. Entonces, eso es importante que usted lo entienda. Uno puede comprar una casa sin ocuparla, ¿sí o no? Un día la tierra será ocupada completamente por Israel. Cuando ellos vuelvan en arrepentimiento a Jesucristo, cuando Él venga en gloria en su segunda venida, el día todavía no ha ocurrido. E Israel no disfruta en el presente las plenas bendiciones de la tierra del pacto abrahámico que Dios había provisto. Pero cuando Él venga, ahí Israel va a disfrutar la tierra que ya por promesa dada por Dios es de ellos. ¿Ha experimentado ya Israel el cumplimiento de esta promesa, hermano, entonces? No, ¿verdad? Aunque con Salomón estuvieron cerca, según 2 Crónicas 9:26, ¿verdad? Estuvieron cerca, hermano. Según 2 Crónicas 9:26. Si usted, hermanos, ha estudiado la historia de Israel, verá que Israel nunca ha disfrutado la tierra completamente como Dios la prometió en este pasaje. Inclusive hoy en día habitan en tierras alrededor y habitan, hablando de los judíos dispersos, y la mayoría de los judíos habitan, hermanos, en una tierra que tienen de 22.145 kilómetros cuadrados. Y esto no es la longitud desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Pero algún día ellos poseerán toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se la prometió y Dios cumple sus promesas. Dios siempre las cumple. Miren, aquí está en este cuadro, ahí está marcada o delineado todo lo que representa la tierra que Dios les ha prometido. Miren, de Canaán. Todo eso es lo que ellos van a habitar y van a disfrutar un día. El próximo pacto bíblico, mis amados hermanos, es el pacto davídico. El pacto davídico involucra la promesa de prosperidad. Aquí lo vemos en este cuadro, el pacto davídico, que habla de la simiente, pacto davídico. Involucra la promesa de la prosperidad y un trono para los descendientes de Abraham. Esto se llama el pacto davídico porque fue una promesa hecha al rey David y a su descendencia. Es una promesa acerca del Mesías, quien será descendiente de David. La palabra simiente es semilla. En 2 Samuel 7, hermano, en versículo 12 al 16, nos dice lo siguiente. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino, dice, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable, eternamente. Lógicamente, David no está reinando eternamente, pero sí un descendiente de él reinará eternamente. Y ya sabemos quién es ese descendiente. El cumplimiento parcial de 2 Samuel 7, 12 al 16 tuvo lugar en la vida de Salomón. Él edificó una casa, el templo, al Señor, ¿verdad? En 2 Samuel 7, 13. Pero después él fue disciplinado por Dios, 2 Samuel 7, 14. La promesa aquí es de una casa, un reino, un trono, que será para la descendencia de David para siempre. Esto se cumplirá finalmente en el Mesías, quien no es solamente la simiente de Abraham, sino también la simiente de David. Nótese, hermano, el primer versículo del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 1. San Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué comenzó Mateo su evangelio de esta manera? Bueno,
Porque un requerimiento bien conocido para el Mesías era que él fuera un descendiente de David. Pero usted puede decir, pero Jesús no era hijo sanguíneo de David. Sí, no era sanguíneo, pero sí era un hijo por las leyes, por adopción. Era necesario que él fuera un descendiente de David para ser el heredero legítimo del trono de David. Por eso es que un evangelio presenta la genealogía por parte de David y otro evangelio presenta la genealogía sanguínea por parte de María. Porque por ambos lados, ya sea por el lado de David o por el lado de María, hermanos, Jesucristo era con todos los derechos para ser el, eh, el, el que tenía todos los requerimientos para ser el Mesías, hermano, el hijo de David. Ahora, era necesario que él fuera descendiente de David para ser el heredero legítimo al trono de David. Acuérdese que José era descendiente de David y Jesús, por el lado de José, legalmente llegó a ser descendiente. Pero también María llegó a ser por el lado sanguíneo. Entonces, eso es importante que usted lo observe. Ahora, ¿será un trono de David literal en el futuro, hermano? Lo que está hablando aquí. Bueno, sí. Jesucristo es el Hijo de Dios y se sentará en él. Dios cumple sus promesas, hermano. Aun cuando Israel ha sido desobediente a lo largo de los años y ha sido disciplinado por Dios, la promesa de una simiente y un trono todavía es intacta a pesar de las fallas de Israel. A pesar de las fallas de Israel. El Salmo, hermanos, 89, 20 y después los versículos 28 al 37 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces los castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Eso es lo que dice el Salmo. Mire qué tremendo. Por eso este pacto es incondicional. Aun que fueran ellos los que se rebelen, los descendientes de David o David mismo. Los voy a azotar. Si se rebelan, los voy a azotar. Pero nunca les voy a quitar mi misericordia. Nunca voy a falsear mi verdad, dice. Nunca voy a olvidar mi pacto. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios dijo, simiente, así va a ser. Tierra, así va a ser. Bendición, así va a ser. Lucas 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Gabriel está reafirmando el pacto davídico en Lucas 1:30 al 33. Jesús vino a ser el cumplimiento máximo supremo de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Jesucristo, quien algún día se sentará en el trono de David, entonces veremos el cumplimiento completo de la promesa de Abraham. Y el pacto final, hermanos, para terminar esta lección, es el nuevo pacto. El nuevo pacto involucra la promesa de bendiciones para Israel, y no solo para Israel, sino a todo el mundo por medio de los descendientes de Abraham. Este está en Jeremías 31, 31 al 33. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y los escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, hermanos, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. La palabra, mis amados hermanos, la palabra Israel y Judá en el versículo 31 significa literalmente Israel y Judá, no salvadoreños de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia. Significa literalmente Israel y Judá. Esto se refiere a las dos partes de la nación que se formaron después de que Salomón murió. Bajo los reyes de Jeroboam y Roboam, estas promesas son para la nación de Israel. Este pacto no será como el pacto mosaico, versículo 32, porque es incondicional. El pacto mosaico era condicional. Los pactos abrahámicos y el nuevo pacto son diferentes en naturaleza porque son incondicionales. Vemos aquí la promesa de la morada y llenura del Espíritu Santo, una naturaleza, un corazón, una mente nueva y el perdón de pecados como una expansión de la bendición del pacto abrahámico. Ahora, ¿en qué manera ha sido Israel una bendición para el mundo? Porque esto es así. Es obvio que la bendición principal al mundo a través de Israel ha sido el regalo del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro mejor regalo, quien nació de una mujer judía. Su muerte en la cruz pagó la pena del pecado por toda la humanidad y hace disponible a todos los que creen las mejores bendiciones que podríamos desear. Los creyentes en Cristo tienen todas las bendiciones espirituales en Cristo. Como lo dice Efesios 1:3, la bendición principal para el mundo a través de Israel ha sido el regalo de su Hijo, que Dios Jesucristo, que nació de una mujer judía. También la mayoría de los libros de la Biblia han sido escritos por autores judíos. La mayoría de autores humanos de la Biblia fueron judíos. Esto lo confirma Romanos 3:1-2. Entonces, ¿en qué manera ha sido bendecido Israel? Bueno, Israel ha sido bendecido grandemente por Dios. Ellos han sido el pueblo escogido por Dios y ellos han sido protegidos por él por siglos, hermanos. No es de extrañarse porque a pesar de todos los enemigos, hermanos, que Israel ha tenido, no han podido destruirlos hasta el día de hoy. De hecho, hermanos, al final de la tribulación, nosotros sabemos que Israel va a ser atacado por todas las naciones y van a huir a los montes. Y cuando Israel esté a punto de ser destruido por completo, va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, y va a acabar con todos los enemigos de Israel, hermano. Verdaderamente Israel ha sido bendecido, hermano. Él es el pueblo escogido por Dios y han sido protegidos y van a ser protegidos por Dios. A pesar de las persecuciones increíbles que han tenido, la nación judía ha sobrevivido a todas ellas. Desde 1948, ellos inclusive habitan en una porción pequeña de tierra, de toda la tierra que Dios les prometió. Son un pueblo indestructible porque han sido protegidos de sus enemigos por Dios entonces. ¿Cuáles son las implicaciones de estos pactos incondicionales? Bueno, primero, una garantía de existencia permanente como nación. Una garantía de propiedad y posición de la tierra prometida. Una garantía, hermano. Está garantizado esto.
Dios es fiel, hermanos, a su palabra. Yo no sé si ustedes, mis amados hermanos, creen que Dios es fiel a su palabra. Quiero terminar diciendo esto. Hay una historia, mis amados hermanos, muy linda, de Juan Cross o John Cross. Él fue el que escribió El Forastero. Él dijo en una conferencia que él había preguntado a una persona, ¿usted cree en milagros? Esa persona dijo, sí. ¿Qué es la evidencia que Dios hace milagros? Él dijo, la existencia continua de Israel a través del tiempo y la historia humana es la prueba de que Dios hace milagros. Buena respuesta. Es una verdad. Cuando uno piensa en esto y uno lee el libro de Daniel y mira todas las naciones e imperios poderosos que han caído, pero vemos a Israel que todavía existe y va a existir, solo podemos llegar a una conclusión: que Dios cumple sus promesas. Aunque Israel sería desobediente e idólatra, como dice Deuteronomio 4, 25 al 31, Dios todavía sería misericordioso, cumpliría sus pactos a Israel. Israel continuaría existiendo, aunque temporalmente están desperdigados o dispersados. Otra implicación de los pactos incondicionales que hemos visto es la garantía de la propiedad, posesión permanente de Israel. Aunque peleen por la tierra otros pueblos, Dios ha prometido a Israel la tierra. Israel tiene posesión, él es el dueño de toda la tierra que ocupan muchos pueblos hoy en día. Dios siempre cumple su palabra. Él ha hecho algunas promesas muy claras a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia en cuanto a tierra, simiente y bendiciones. Podemos ver por medio de la palabra de Dios y el cumplimiento de la historia bíblica que Dios es fiel. Podemos confiar en sus promesas para nosotros hoy en día. Tanto como Israel, podemos confiar en sus promesas que fueron hechas miles de años atrás. ¿No es maravilloso saber que tenemos un Dios que es verdad, que es inmutable, que es fiel a su palabra y que siempre cumple sus promesas? ¿No es maravilloso eso? Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos has dado, Señor. Gracias por mostrarnos la verdad de las Escrituras. Gracias por enseñarnos sobre los pactos bíblicos. Ayúdanos, Señor, a todos a seguir adelante aprendiendo cada una de estas verdades necesarias que en tu voluntad tú has permitido que nosotros las estemos conociendo, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que están estudiando. Cuídalos en una manera especial. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.